Para atraer un auditorio, ellos querían demostraciones emocionantes, llenas de oropel, y la electricidad era perfecta para esto. Una demostración típica era conseguir un pilluelo callejero, un niño de la calle. Lo ataban al cielo raso con hilos de seda, lo cargaban con una máquina cargadora electrostática y sacaban chispas de su nariz. Quería mostrarles esa demostración, pero todos los pilluelos callejeros estaban ocupados. Estas cosas tendrán que servir en su lugar. Primeramente, quiero explicarles unos sencillos principios de electricidad. Voy a mostrarles algunas cosas fuera de lo común. En un primer vistazo, el científico que enseña y el mago que actúa parecerían tener muy poco en común. Siéntanse libres de contarlos. Y sin embargo, no hay duda que cada uno podría aprender unos cuantos buenos trucos del otro. Esto está exactamente en la mitad del paquete de naipes. Para encontrar ese naipe, yo corto el paquete por la mitad. No importa si fue pura ciencia o pura travesura. Los antiguos griegos se dedicaban a esto con pasión. Los griegos eran rápidos tanto en el deporte y en la ciencia y desde muy temprano hicieron un descubrimiento pasmoso acerca de la naturaleza de la electricidad. Es una vara hecha de resina. Yo froto al conejo. Ciertos materiales actúan como una varita mágica cuando se los frota contra la piel de un conejo y atraen pequeños trozos de materia. Con el tiempo, los científicos podrían explicar exactamente cómo opera este fenómeno, la electricidad. Y a diferencia del mago profesional, los primeros electricistas estaban dispuestos a compartir los secretos de su profesión. Por ejemplo, una de las claves de la electricidad no ha sido un secreto desde que Benjamin Franklin hizo la prueba en este campo. Él esparció la palabra y en sencillo español, esto es algo llamado carga, la carga eléctrica, es la causa de la fuerza eléctrica. Esto era brillante hasta aquí, pero ¿cuál era la relación entre carga y fuerza? Tanto en la ciencia como en magia, el momento oportuno es todo, y en Francia, Charles Coulomb apareció con la respuesta. El experimento de Coulomb, que reveló la relación entre carga y fuerza, pudo ser verificado por otros científicos. Y lo más conveniente de todo, pudo ser descrito en términos matemáticos sencillos. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Además, hay dos clases de carga, positiva y negativa. La electricidad atrae cuando actúa entre cargas de diferentes signos, pero actuando entre cargas iguales, repele. De acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza que dos cargas ejercen sobre una tercera es la suma vectorial de las fuerzas que cada uno ejercería. Por cierto, las fuerzas de cualquier cantidad de cargas positivas y cargas negativas se suman como vectores, de modo que el total de la fuerza aún es calculado por la ley de Coulomb. Observen que cargas positivas se muestran en rojo y cargas negativas se muestran en azul. Carga eléctrica tanto ejerce como experimenta la fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica obedece a la ley de Coulomb. Parece tan sencillo como un dispositivo eléctrico del siglo XVIII y superficialmente es todo lo que hay. Pero cargas eléctricas no existen en aislamiento. En cambio, la electricidad reside en la materia, los sólidos, líquidos y gases del universo. La misma materia es esencialmente eléctrica en su naturaleza. De modo que para comprender electricidad, uno, en primer lugar, debe llegar a un acuerdo con la materia. Por el otro lado, para comprender la materia, en primer lugar,
uno debe captar la esencia de la electricidad. El hecho es que el uno no puede ser comprendido sin el otro. En su propio estudio, Franklin comenzó a pensar en electricidad como un fluido en combinación con la materia. Si había demasiado fluido, se imaginó a la materia cargada positivamente con fluido eléctrico. Si había poco fluido, se imaginó a la materia cargada negativamente con electricidad. Por lo tanto, en la mente de Franklin, la materia estaba en su estado propio, es decir, eléctricamente neutra y equilibrada, solo cuando la cantidad correcta de fluido eléctrico estaba presente. Franklin fue el primero en ver a la electricidad en términos positivos y negativos. Pero en vez de visualizar dos clases diferentes de carga, él vio demasiada o muy poco del mismo fluido eléctrico. En las manos correctas, el fluido eléctrico de Franklin se convirtió en dos clases de carga eléctrica. Desvanecen en la cubeta. Por acumular conocimiento pieza por pieza, los científicos iban a unirlo como una sola estructura cuyos bloques básicos de edificación son átomos unidos por cargas eléctricas positivas y negativas. En el centro de cada átomo hay un núcleo que está compuesto de protones y neutrones. Los protones contienen su carga positiva. Los neutrones del átomo no tienen carga, lo cual significa que son eléctricamente neutros. En su conjunto, el núcleo está rodeado por electrones, que tienen carga negativa, y en su totalidad, cada átomo neutral tiene el mismo número de protones y electrones. La carga positiva de cada protón equilibra la carga negativa de cada electrón, y están unidos por la fuerza de atracción eléctrica entre ellos. Se desvanecen en la cubeta misteriosamente. Cuando reaparecen, pero este acto bastante especial de equilibrio como a cualquier otro es a veces menos que perfecto. El hecho es que no todos los átomos son neutrales. Algunos tienen demasiados electrones o muy pocos, en cuyo caso se los llama iones. En realidad, iones de sodio con una carga positiva neta y iones de cloro con carga negativa se unen por la fuerza eléctrica en cristales de los que se compone la sal de mesa común. Pero sea que sus átomos estén ionizados o no, sólidos, líquidos o gases, toda materia en el universo es unida por la fuerza de la electricidad. Por ejemplo, podían tomar esta moneda insípida de cobre y de todas las formas de la materia, ninguna exhibe los elementos de la electricidad más claramente que los metales. En oro sólido, oro, la materia prima de los sueños. A través de los tiempos, los científicos han cavado profundamente en la naturaleza de los metales y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades similares. Por una parte, cada metal es maleable y dúctil, teniendo la capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad antigua es su brillo, al grado que un metal brilloso refleja luz. Por un largo tiempo, esto fue todo. Pero en 1700, los científicos encontraron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se la llama conductividad, la capacidad de conducir electricidad. En un aislador la carga eléctrica se queda donde está, pero en un metal se desparrama instantáneamente, es decir, que el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Cada átomo de un metal puede ser pensado como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores unidos libremente.
Cuando dos átomos metálicos están muy juntos, el electrón al extremo puede fácilmente pasar de uno al próximo. Al agregarse más átomos, los electrones pueden alcanzar campos más lejanos. Estos electrones móviles se conocen como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esta manera, todos los metales son conductores eléctricos porque cada metal es como una molécula gigante en la cual una cantidad de electrones son compartidos por igual por todos los átomos. Imagíneselo como una estructura de iones cargada positivamente unida por un fluido de electrones móviles. Si una carga positiva es acercada a un metal, atrae los electrones móviles cargados negativamente hacia sí mismo, haciendo que se apiñen en la superficie más cercana. El resultado es dejar a los iones netos positivos, desequilibrados por electrones, en la superficie más alejada. Cuanto más cerca una carga eléctrica está de un metal, tanto mayor es la carga del signo opuesto que se junta cerca de la superficie y más carga del mismo signo se deja en el resto de la superficie. Y ahora, una pequeña caja sorprendente. Estas propiedades son utilizadas en un instrumento de ciencia que parece como mágico. Se llama un electroscopio. Cuando una carga eléctrica se acerca al disco metálico, las hojitas de oro se alejan de la vara. Una carga positiva cerca de la parte de arriba atrae cargas negativas, dejando la carga positiva del otro lado de la vara metálica y las hojitas de oro quedan con el mismo tipo de carga. Y por supuesto, con el mismo tipo de carga, la vara repele las hojitas de oro. Cuando le sacamos la vara, la hoja cae hacia abajo a menos que la carga sea transferida al disco por contacto físico. Flota. Permanece. El contacto físico deja a la vara y las hojas de oro con una carga en exceso neta y la hoja queda parada. Pero cae nuevamente al tocarla con la mano. Abajo. La mano, que en sí misma es un conductor, conecta el pilar a la caja del electroscopio. ¿Dónde diablo fue esa carga extra? La caja del electroscopio está en contacto con la Tierra, la cual es una gran conductora por derecho propio. Cuando el contacto está hecho, el electroscopio, como cualquier otro conductor, comparte su carga, liberando la mayor parte de la misma al cuerpo más amplio. A pesar que en realidad solo electrones negativos fluyen de un lugar al otro, el efecto es exactamente como si fluyeran cargas positivas en la dirección opuesta. A esto se le llama poner a tierra un conductor eléctrico o sencillamente ponerlo a tierra. Y con propósitos prácticos, cuando sucede, el conductor se vuelve eléctricamente neutro. Si este es el caso, en primer lugar, ¿cómo es que algo se carga? Una manera es fricción, lo cual no sorprende a nadie que alguna vez haya caminado a través de una alfombra seca y recibido un shock. Pero hay maneras más efectivas para cargar por fricción. Yo he armado una carga estática de manera que el papel se adhiere a la vara. En el siglo XVIII, los electricistas diseñaban máquinas que acumulaban carga eléctrica frotando un aislador giratorio tal como el vidrio. Y ahora, algo que ustedes encontrarán electrificante. Esto es cortesía de mi buen amigo el señor Van de Graaff. En el siglo XX, Robert Van de Graaff
utilizó el mismo principio para aparecer como una nueva peculiaridad. Aquí abajo, una correa aisladora recoge carga eléctrica. La correa transportadora lleva la carga hacia arriba hasta la parte de arriba de la máquina, donde la carga es transferida al interior de la cúpula metálica. Dado que metal es un conductor, la carga se desparrama y en el proceso se vigoriza hasta que escapa por medio de una chispa y hace su camino de regreso a su antiguo hogar, la Tierra. Pero la máquina de Van de Graaff tenía mucho más potencial que un mero truco como para despertar el interés del auditorio de un cabaret. El hecho es que su rasgo principal, transferir carga eléctrica por una correa conductora, es el principio detrás de uno de los dispositivos más importantes del laboratorio de física nuclear moderno. Esta fuerte cámara amarilla, por contener gas a alta presión, está diseñada precisamente para impedir que las chispas vuelen. Adentro, sin chispas para descargarla, una enorme carga positiva se arma por una correa conductora sobre la terminal principal en el centro. Mientras tanto, un ion cargado negativamente, en este caso un átomo de carbono con un electrón extra, está siendo preparado para un viaje extraordinario. Comenzó su viaje por otras cargas negativas, conducido alrededor de una esquina por un campo magnético, y se lo mantiene en el centro del tubo por otro campo magnético. Pronto siente la fuerza atractiva debido a la carga positiva sobre la terminal principal. Acelerados por la fuerza eléctrica entre el ion negativo y la terminal positiva, el ion pasa hacia adelante a alta velocidad hasta que una colisión con átomos de gas despoja algunos electrones, cambiando al ion de negativo a positivo. Acelerado una vez más por la fuerza eléctrica, el ion continúa hacia su destino, en este caso, una colisión nuclear entre carbono y un objetivo de helio. Esta máquina extraordinaria se llama acelerador Tandem Van de Graaff, porque utiliza la enorme carga armada por el generador de Van de Graaff, no una, sino 2 veces. Por supuesto, utilizar la carga positiva 2 veces es una treta de esas, pero aún es estrictamente ciencia, no magia. A pesar que las correas conductoras de Robert Van de Graaff son una manera excelente de vigorizar carga, la madre naturaleza siempre tuvo algunos ardides propios en este sentido. Desde el principio de los tiempos, tormentas de truenos han involucrado enormes liberaciones de carga eléctrica. Los científicos creen que el mecanismo involucra fricción entre partículas de hielo en las nubes. Pero la fricción no es la única manera en que carga puede ser transferida. Esta plancha de metal parece estar cargada simplemente por tocarla. No es magia, pero hay un truco. Si una carga positiva se trae cerca de un metal, la carga negativa se va a apresurar hacia ella y se deja atrás la carga positiva del otro lado. Luego, si el metal está momentáneamente en tierra, la carga fluye entre el metal y la tierra, dejando al metal cargado negativamente cuando se rompe el contacto. Pero si cargo el pie, ustedes notarán una reacción increíble. Este principio se llama cargar por inducción, y esto puede parecer mágico para un auditorio que no se da cuenta que hay cargas eléctricas atrapadas adentro de la lámina de plástico. Es por eso que la plancha de metal parece estar cargada solo tocándola. El truco es que tocar la plancha momentáneamente
la conecta con el suelo, y esto es lo que la deja eléctricamente cargada. Esta no es la máquina del tiempo de H.G. Wells. En vez, es conocida como el generador Windshurst, una de las varias maneras antiguas de hacer electricidad. Observen cuidadosamente. Inventada en 1880 por James Windshurst, un ingeniero inglés, esta máquina ostentosa se caracteriza por discos que rotan en sentido contrario, en los cuales apéndices metálicos están cargados por inducción, cuyo contacto es hecho y roto a través de cepillos metálicos. Mientras las ruedas rotan, se vigorizan cargas eléctricas hasta que un rayo en miniatura descarga la tensión en aumento. Uno de los secretos del éxito de la máquina de Windshurst es el artefacto que usa para almacenar la carga eléctrica. Es el frasco de Leiden, bautizado así por su lugar de nacimiento, la Universidad de Leiden. El principio detrás del frasco de Leiden es tan sencillo como el mismo artefacto. En un frasco de Leiden, el interior y exterior son metales, separados por el vidrio del frasco. Si el interior está cargado mientras que el exterior está en tierra, el resultado neto es cantidades iguales de carga opuesta de ambos lados del aislador, y estas cargas opuestas se mantienen firmemente en su lugar por la fuerza eléctrica entre ellos. El frasco de Leiden fue uno de los mejores trucos de los electricistas del siglo XVIII, quienes a menudo eran actores consumados. Por supuesto, el mago moderno tiene unos trucos propios, y los trucos de los magos ilustran sobre todo la gran diferencia entre magia y ciencia. El arte del mago es confundir los sentidos y crear misterio, pero la tarea del científico es expandir los sentidos y resolver misterios. Una liebre viva. Si esto los desilusionó, quizás pueda transformarla en el tipo de liebre que ustedes estaban esperando. No obstante, los magos tienen algo en común con los profesores modernos. Damas y caballeros, una liebre viva. Ambos tratan de entretener, por lo menos dentro de lo mejor de sus posibilidades. Yo quise mostrarles que la electricidad puede realmente ser útil. De modo que cuando mi joven amiga aquí dijo que quería su cabello despeinado, pensé hacerlo en esta máquina Van de Graaff. No duele para nada. Aquí vamos. Observen lo que sucede cuando la prendo. ¿Vieron eso? La electricidad puede hacer que los pelos se nos paren de punta. Ella quería saber cuánto le iba a costar. Le dije que cuando hubiera terminado, no le cobraría. Esta es una máquina generadora de electroestática diferente. Opera por inducción y por hacer y romper contactos. Pero su propósito básico es arrojar chispas. Pensé que me darían un motor eléctrico para hacer andar esto, pero cuando leí la letra chiquitita de mi contrato, decía que yo mismo tendría que girar el manubrio para arrancar. Aquí vamos. Es una máquina de rayos. En realidad, es bastante peligrosa. Si agarro el objeto equivocado en el momento equivocado, ustedes perderían un profesor, o por lo menos aprenderían unas cuantas palabras que no están en el plan de estudios. La máquina más grande de este tipo la hizo un físico holandés, Van Marum. Mucho antes de la obra de Windshurst y Van de Graaff, allá por los 1780-1790, Martinus van Marum, en Holanda, experimentaba con la máquina generadora electroestática más grande que alguna vez se hizo. Fue construida para Van Marum por un fabricante de instrumentos inglés llamado John Cuthbertson. La máquina gigantesca de Van Marum utilizó un banco de 100 frascos Leiden. Sus discos rotativos tenían un diámetro de más de 6 pies
y podía arrojar un rayo de alta tensión a una distancia de más de 2 pies. Era un tipo de dinosaurio electroestático, el punto final de la evolución de la máquina generadora de electroestática del siglo XVIII. Y en pocos años quedó extinta porque en Italia, Alessandro Volta había inventado un artefacto mucho más elegante y útil, uno que llevaría a la electricidad a una nueva era, la batería eléctrica. Pronto veremos la batería eléctrica, pero primero les diré acerca de otra idea nueva, el campo eléctrico.